Hay un, hay un término que conocí desde hace algunos años, que es un término del Zen que se llama el Shibumi. Y el Shibumi invita a explicar todas las cosas que son de gran complejidad, pero que se muestran de una apariencia común, como puede ser un bonsái. Un bonsái tiene una gran complejidad a la hora de desarrollarlo, pero él se muestra de apariencia común, se ve simplemente como un árbol. Es tratar de llevar el máximo grado de sofisticación sin que se vea de esa manera. A mí me parece que la salud tiene que ser exactamente igual que el Shibumi. Voy a darme un poquito, sentarme un poquito así para poderlo mirar aquí también. Tiene que ser igual que el Shibumi. Y es, a mí me compete saber lo complejo. A mí me compete buscarlo, investigarlo, entenderlo. Pero a la hora de yo como educador en salud, para llevártelo a ti como una herramienta, la idea es llevártelo como algo fácilmente aplicable, que tú lo puedas coger, incorporarlo y no solamente entregarte las herramientas, sino enseñarte a usarlas. Y ahí es donde paso de la ciencia al arte, a enseñarte dónde en ese día a día, en cómo yo puedo ir cambiando eso, cómo lo puedo ir incluyendo en mi vida poco a poco. Ahí es que se me vuelve un arte, entendiendo que hay toda una ciencia detrás, pero ahí es como yo lo incorporo en mi vida. Y eso justamente es lo que quise hacer con este libro, es cómo escribo un libro de nutrición que la intención no sea solucionar nada. No es la solución a tu tiroides, el milagro metabólico, estreñimiento nunca jamás, de gordita mamacita, sí, o sea, como, ese libro existe, no se rían, ese libro existe. Sí, ese libro existe. Pero no es la intención de solucionar algo, sino es vamos a aprender a comer para, para prevenir todo o solucionar todo, sin que nadie, o sea, sin partir de ningún problema en particular. Entonces, eso fue, tratar de coger sobre esa pregunta dentro de cómo, de qué como, cuándo como, por qué como, para qué como, cuánto, todo eso, cómo llevarlo a estrategias fáciles, sencillas, que tengan mucho fundamento científico, pero que se puedan aplicar a la vida común para cualquier persona. El libro aborda una pregunta fundamental para todos, una pregunta para estar sanos y recuerden que hay esa identidad entre salud y bienestar y ser felices también. Y creo que lo que nos dice Carlos es que aquí hay un sustento en la teoría, en la ciencia, pero la práctica, llevar eso a la práctica es un arte. En el fondo, doctor Carlos, así lo entiendo, el arte de vivir. El libro empieza con algo que yo quisiera retomar y vale la pena resumirlo. Son esos pilares fundamentales de la salud. ¿Por qué no volvemos sobre eso? En ese arte de vivir, esos pilares son fundamentales. A mí, digamos que yo llevo 16 años, tal vez, desde el 17, muy apasionado en el mundo de la nutrición. Muchos años en nutrición clínica y muy metido ahí, y en mi forma de hacer medicina, yo lo que quise fue acomodar, pues digamos que invitar a la nutrición como un pilar mega fundamental. Un pilar muy fundamental porque además es un pilar que causa mucha enfermedad, pero corrigiéndolo trae mucha salud y corrige muchas cosas. Sin embargo, la nutrición es mucho, pero no es suficiente. Y entre más va pasando el tiempo, más nos da, o sea, la edad en cada ser humano, más nos damos cuenta, una persona de 22 años que se alimente mal y le dé diabetes, casi que a punta de comer bien puede corregirlo. Pero una persona de 60, si no hace ejercicio, nunca se va a mejorar de la diabetes si cree que es solamente entrenar. Entonces, me ha gustado la idea de empezar, si bien pues yo no me considero experto en absolutamente nada, y cuando yo miro el fenómeno ese de Dunning-Kruger, yo siempre me siento que estoy en el pico del monte de la estupidez, cuando uno está en ese pico que no sabe absolutamente nada, ahí me siento.
Pero digamos que de lo que más he venido aprendiendo es de nutrición, y cada vez más quiero como expandirme a aprender y también a enseñar, y yo en mi práctica personal, sobre diferentes hábitos y diferentes pilares. Entonces, uno es el hábito, el pilar de la nutrición, el segundo es el ejercicio, el tercero es el sueño, el cuarto es la meditación, el quinto es las relaciones conmigo, y desde las relaciones conmigo cómo trabajo mis relaciones hacia afuera, entendiendo que mis relaciones hacia afuera es una creencia porque es mi forma de relacionarme con las cosas. El problema no son las cosas, el problema es mi forma de relacionarme con ellas. Y el sexto es la exposición a tóxicos, tanto cosas tóxicas como personas tóxicas. Las personas tóxicas también hay que darles las gracias y decirles gracias, retírate por favor. Eso es importante. Y yo he visto personas llegar con artritis reumatoidea en una silla de ruedas sin poderse mover, un año después estar caminando y estar completamente móviles. ¿Y eso quiere decir que yo soy buen médico? No, eso no quiere decir que yo soy buen médico, no quiere decir que yo sea ni bueno ni malo. Quiere decir que esa persona aprendió a hacer de su vida algo diferente y aprendió que dentro de esos pilares, comiendo bien, haciendo ejercicio, durmiendo, entendiendo sus relaciones, entendiendo cómo meditar y cómo relacionarse con el mundo y quitando los tóxicos, cómo la vida cambia. Si bien la nutrición es un pilar muy importante que muchas veces se convierte como piedra angular, de la cual si yo empiezo a comer bien, permea hacia el resto de los pilares para que el resto se vayan formando, y casi que uno lo ve, el que empieza a comer bien empieza a entrenar, y el que come bien y entrena, entonces duerme porque al otro día dice, no, yo quiero dormir y quiero madrugar, y el que entrena, come y duerme, entonces ya quiere empezar a meditar, y después empieza a dar cuenta que cuando medita que mejora su forma de relacionarse con la vida, y claramente en ese proceso saca los tóxicos de su vida. Casi el último que sacamos es las personas tóxicas, pero porque nos cuesta entenderlo. Pero se convierte como una piedra angular, y siempre estaré abierto a que si existe un séptimo pilar, a veces pueden decir, el manejo del estrés. El manejo del estrés, en mi forma de verlo, está incluido en la meditación y en las relaciones. Porque si a mí me estresa mi jefe, mi problema es cómo yo me relaciono con mi jefe, mi relación mental con mi jefe. Si me estresa el tráfico de Bogotá, es un problema mío, el tráfico va a seguir estando, es mi forma de relacionarme con él. Entonces yo creo que las cosas hay que aprender a mostrarle a la gente, mire, esto es así. Así los puedes ver, y también así uno los puede evaluar. Yo puedo decir, a ver, ¿cómo estoy en mi nutrición? Bueno, bien. ¿Cómo estoy en mi ejercicio? Más o menos. ¿Cómo estoy durmiendo? Más o menos. Y así también puedo mirar y puedo saber a qué le voy prestando atención, entendiendo que en cada pilar hay hábitos que se pueden ir construyendo. Yo estoy comiendo, lo confieso, más o menos. Haciendo ejercicio, lo he tratado de tener, pero necesité, lo confieso aquí, pasar por una enfermedad grave, un cáncer linfático, para empezar a hacer ejercicio de manera regular. Sueño, más o menos. Y meditación, la tomé por un tiempo y ya la dejé. Digo todo esto, doctor Carlos, porque todos sabemos que cambiar es difícil. En el fondo todos estamos aquí porque queremos vivir un poco distinto, queremos cambiar, queremos mejorar nuestros hábitos porque sabemos que esa es la ruta hacia eso que dijimos que es lo mismo, la salud y el bienestar. Ahora hablábamos con Carlos antes de entrar y él decía, en las escuelas de medicina no se habla o se dice muy poco sobre el tema de cómo cambiar comportamientos, cómo generar ese tipo de hábitos que nos lleven a una mejor salud, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que la salud se construye todos los días, no es algo que nadie nos vaya a entregar pasivamente, sino es un resultado de la forma como vivimos individual y colectivamente. El problema, Carlos, es que como el libro bien lo señala, el contexto social, económico, cultural, a veces es difícil para esos cambios de comportamiento. ¿Cómo cambiar? Si tú quisieras, yo recuerdo haber oído a Michael Pollan, que desde el lado de la antropología tiene un mensaje muy similar a esto, y él decía, mire, cuando vaya a un supermercado que es en la periferia, que es donde están los alimentos perecederos, no se vaya a ir a la mitad, que ahí está todo lo ultraprocesado.
Tú en el tercer, cuarto capítulo del libro hablas de las bolsas, de hacer una especie de examen exhaustivo a lo que tenemos en las alacenas, la cocina de la casa, y hacer esa purga. Y esa purga nos va a llevar a cambios de comportamiento. ¿Cómo cambiar, por lo menos en el margen? ¿Cómo generar mejores hábitos? ¿Cómo vivir mejor? Este arte que tú pregonas en el libro. Cambiar no es un salto cuántico. Cambiar no es algo de pasar de cero a entonces ya soy tremendo experto y ahora entonces voy a evangelizar a todo el mundo que conozco y le voy a decir a todo el mundo qué tiene que hacer y veo al que está haciendo mercado y le usted sí sabe lo que hace eso. No, eso es para uno. No, pasa. Nos ha pasado o me ha pasado en el supermercado que estoy y la señora que está al frente se voltea y dice, ay, justo yo haciendo mercado y justo me toca usted detrás mío. Usted me debe haber mirado ese carrito de arriba abajo y me importa. O sea, la verdad, es problema tuyo. Yo he cumplido mi tarea de entregarte la información. Y como te respeto, tú tienes derecho de hacer con esa información lo que tú quieras. En algún momento yo tenía digamos, claramente desde mi ego, yo tenía como la idea, y yo se lo decía a mi esposa, yo le decía, yo quiero cambiar el mundo, quiero hacer que el mundo cambie y entienda que de todo esto se puede hacer una salud muy distinta y que lo que hacemos después con farmacología y con cirugía, que es genial, es como las bolitas del árbol, las últimas bolitas del árbol de Navidad. Es lo último después de haber mirado todo el resto de soluciones. ¿Qué más vamos a hacer? Hoy en día entiendo primero que no es posible, claramente. Eso es bastante ególatra pensar que eso sea posible. Pero también entiendo que no tiene que ser así. O sea, yo no tengo por qué creer que todo el mundo quiera en su proceso de vida y de aprendizaje hacer lo que yo quiero que hagan. ¿Qué tiene que partir de mí? Entregar la información. Entregar la información de una manera sencilla, cercana, cotidiana, simple de entender, como el Shibumi, un gran nivel de complejidad entregado de una forma sincera, tranquila, sencilla, entendiendo que tampoco es la verdad absoluta. Yo al final del libro, el que si alguno se lo ha terminado, si alguno ha llegado hasta el final, ve que al final dice, lo único que le pido es que no crean o que duden de todo lo que está escrito, porque van a encontrar un ejército de personas absoluto, completico, que piensan todo lo contrario. Y eso quiere decir que lo que yo estoy diciendo no es verdad y que el poseedor de la verdad es otro. El poseedor de la verdad no es ninguno. Yo pienso que la salud se transforma poco a poco, pero sin pausa. Yo creo que la salud se transforma en que llevamos 2 años de vivir después de una pandemia. Hoy como gran medida celebro absolutamente que por fin podamos estar en este espacio viéndoles la cara a muchos, la cara completa, por lo cual me siento profundamente honrado porque estamos trayendo un poco de razón, pero por lo menos no conozco el primer país que haya movido masivamente, que si la gente que más estaba muriendo tenía enfermedades crónicas causadas por malos hábitos, ¿cómo vamos a llevar buenas soluciones de buenos hábitos para las personas estando en casa para aprenderse a sanar? Y las veces que yo dije eso, me tacharon y me tildaron de 1000 cosas, que es que yo estaba haciendo a un lado las vacunas y que para nada, yo estoy vacunado, nosotros estamos vacunados todos en la casa. Pero la salud tiene que venir en grueso en todo. Las medidas y las soluciones tienen que venir en grueso en todo. Y tú ahorita lo decías, si a mí en 7 años en una facultad de medicina nadie me enseña de hábitos y lo único que me entregan en mi kit de herramientas es farmacología y cirugía, pues yo salgo a trabajar con las herramientas que me enseñaron a utilizar y con las únicas que me dijeron que funcionaban. Entonces, me pasa que a veces vienen
pacientes y me dicen, estuve donde un colega especialidad X y le pregunté si de pronto comiendo bien y haciendo ejercicio podía ayudar con esto, con cosas que puede pasar, por ejemplo, como con el cáncer, y el colega me dijo que no tenía absolutamente nada que ver, que la alimentación y el ejercicio y la meditación, pues sí, muy bonito, y muy bonito la historia y muy bonito el cuento, pero eso no tenía nada que ver. Y cuando uno va a ver, cuando uno habla con los pacientes, cuando uno se atreve a pensar en cómo construye salud, entendiendo que todas las herramientas son medicina, entendiendo que desde el momento en el que yo me siento en la cama al lado de mi hijo y que él tiene fiebre, con la intención sanadora, desde ahí empieza la medicina. Desde ahí. Yo como padre, tú como madre, tú como padre. Desde ahí empieza la medicina. Y la medicina, llevamos demasiados siglos donde nos la han quitado de nosotros, porque la salud depende o del Dios en el que yo crea, dependiendo de la religión que yo quiera practicar, o de mi doc. Pero de mí no depende absolutamente nada. Y vamos donde un médico que solamente tiene herramientas para farmacología y cirugía. Entonces se vuelve todo el mismo loop. Yo no tengo nada que ver para enfermarme, pero tampoco tengo nada que ver para mejorarme. Y el único que tiene que ver es lo que mi médico puede hacer, y hasta donde él llega, pues entonces le pongo al Dios en el que yo quiera creer, que si quieren creer en Dios me parece fabuloso, yo también creo en Dios. Pero también creo en la posición que yo estoy en este planeta viviendo una experiencia conmigo y con mi cuerpo, donde el mayor potencial para todo lo que yo quiera hacer en mi vida está en mí. Y eso es algo que hay que devolverle a la gente, y hay que devolverle a las personas. Y muchos los podrán ver como que eso es vender humo. Dile a alguien que ha aprendido él o ella a mejorarse de sus enfermedades autoinmunes él solo, de su diabetes, de su problema metabólico, que lo que hizo fue humo y que la solución estaba únicamente en la metformina y en la atorvastatina, para que diga, no, la solución estuvo el día en que yo decidí hacerme dueño de este cuerpo, de esta vida, y cogí unas herramientas, alguien me enseñó a usarlas y las empecé a vivir. Entonces no me vengas a decir que esto, y lo que tú dices, esto se vive de manera individual, pero el individual llevarlo al colectivo. Y yo creo que así podemos hacer una gran transformación. Y yo hoy creo que cambiar el mundo es, si yo logro hacer que tú cambies tu forma de ver el mundo, pues mi mundo ya cambió y el tuyo también. Y yo creo que ahí cambia la cosa. Voy a volver sobre algo que dijo el doctor Carlos hace 2 o 3 minutos. Y es, amigos y amigas, celebrar este momento de estar aquí después de una pandemia, sin tapabocas por primera vez, respirando conjuntamente. Y yo creo que tenemos que dar las gracias por estar aquí. La vida tiene muchos vericuetos. Yo estudié primero ingeniería civil, después economía, pero imagínense que terminé de ministro de salud, y eso en el gremio de la salud generó discusiones aquí y allá. Pero alguna vez, doctor Carlos, y todos y todas, alguien me dijo, la medicina es de los médicos, es competencia de los médicos. La salud es de todos. Todos podemos contribuir a la salud, en particular a la salud colectiva. Y cuando Carlos dice que él quiere cambiar el mundo, yo también he querido cambiar el mundo. Y hemos dado luchas que son similares. Por ejemplo, por un impuesto a las bebidas azucaradas que transmita información de esa manera sobre lo que es conveniente para la gente. O un etiquetado frontal en los alimentos, donde no hemos sido capaces, por cuenta de los grupos de presión económicos en el Congreso de Colombia, de tener información veraz para todos los ciudadanos sobre la salud pública. Y así también se van cambiando los comportamientos. Y por eso estamos aquí el doctor Carlos y yo, porque en el fondo somos compañeros de causa. A pesar de que venimos de partes distintas de la vida, somos primero amigos, pero también compañeros de la misma causa. Sabemos quizás que nada cambia realmente en el mundo si no cambia algo aquí, en la cultura, en los modos de pensamiento de la gente. Y la lucha del doctor Carlos, que la dije al comienzo, es una lucha por la educación, por la pedagogía colectiva, por cambiar aquí.
uno a uno, lector tras lector, o quien lo sigue en las redes sociales, uno a uno, internauta tras internauta, ir cambiando. Carlos, yo quiero cambiar un poco de rumbo, y hay una historia que me pareció muy chévere, hilarante en el libro, que es la historia del doctor Kellogg. ¿Por qué no nos la cuenta, hermano? Yo no la podía creer cuando la leí. Esa mezcla del puritanismo, la salud pública. Yo quiero oírlo otra vez y que nos riamos un poco. Cuando a finales de 1800 había un sanatorio, pero sanatorio no era de enfermedades psiquiátricas, sino un centro de cuidado de salud, y había un médico muy juicioso que tenía unas convicciones muy fuertes y además tenía una religión, él practicaba una religión que es la del adventista del séptimo día o algo así, se llama algo así. Muy fuerte. Sí, es muy fuerte, es muy estricto. Y entre muchas de las cosas que trataban ahí, trataban un terrible mal, que era el mal de la masturbación, del deseo de la masturbación, o las personas también que tenían alto libido. Entonces, este doctor, que era de apellido Kellogg, el doctor tenía además, era vegano, y dentro de las cosas que decía era que uno tenía que tener completa aversión al placer por la comida, que la comida era simplemente pues como una transacción de algo rápido y listo. Y alguien le contó que había por ahí unas hojuelas de algo que estaban haciendo muy fácil para alimentar al ganado y que se conservaba muy fácil, y que eso podría ser una buena opción para darle a las personas que estaban ahí recluidas. Entonces él dijo, pues mándeme eso. Y decía, sí, esto es muy fácil porque lo cogen, tuestan el maíz y lo pasan por unos rodillos calientes y salen unas hojuelitas y eso dura un montón de tiempo. Él empezó a dar eso a sus pacientes que sufrían del terrible mal de la masturbación, terrible, y se empezó a dar cuenta que les gustaba, porque les daba eso con leche. Resulta que el doctor, no esa leche, con leche de vaca, no tiene nada que ver con el mal que estaba. Entonces, sí. Sí, no era que le dieran de su propia medicina, no. El doctor Kellogg tenía un hermano muy marquetero y dijo, a ver, ¿qué es lo que están haciendo acá? Vea pues, esto como que se ve bueno. Y dijo, venga, ¿por qué no lo empezamos a vender a las personas cuando vienen? No le vio nada de malo, solo que el hermano del doctor Kellogg se le surgió una idea maravillosa y fue ponerles azúcar. Cuando les puso azúcar, vio que las ventas se explotaron y le dijo al hermano, venga, sigamos haciendo esto. Y ellos cortaron completamente su relación, dejaron de hablarse. El hermano médico siguió con su centro, siguió con su sanatorio, siguió hasta el final de sus días tratando el terrible mal de la masturbación con hojuelas tostadas, y su hermano lanzó una empresa multimillonaria que se conoce como Kellogg's, y de ahí sale el tigre. Lo que empezó como una empresa extraña, puritana, terminó cambiando los hábitos del desayuno de media humanidad con consecuencias adversas para la salud pública. El mundo es extraño, sin duda. Doctor Carlos, yo tuve una conversación con mi papá, que murió en el año 2019, me ha hecho mucha falta, sobre todo en mis aventuras recientes, su consejo y su guía espiritual, entre otros. Él tenía ya 78, 79 años, estábamos en las afueras de Medellín, y siempre tuvo hábitos alimenticios medio regulares, y estaba creo que comiéndose un chicharrón ahí en 24 o 25 de diciembre. Yo le dije, papi, no comas tanto chicharrón. Y él me miró a los ojos y me dijo, ¿sabe qué, hermano? El objetivo de la vida no es maximizar la duración. Y yo me quedé como, de alguna manera, sorprendido por esa respuesta. Y yo creo que en el libro hay una respuesta, al menos implícita, a eso. Que en el fondo no se trata de
vivir más, porque sí, sino de vivir mejor. ¿Por qué no ahondamos un poquito en eso, que yo creo que es importante? Sí, yo creo que hoy con los extremos también muchas personas esconden trastornos no solamente de conductas alimentarias, sino trastornos que yo creo, no sé si tengan nombre, si hay algún psicólogo o algún psiquiatra aquí me quiere decir, si eso tiene un nombre, ¿cómo sería el traslado de exceso de ejercicio, exceso de meditación, exceso de querer vivir en bienestar hacia algo como sería el exceso de no comer o el exceso de algo como ocurre con los trastornos de la conducta alimentaria? No sé si existan. Pero ortorexia es con la alimentación, es el exceso de alimentación correcta. Muchas personas esconden como su saber y lo único que esconden detrás de eso es como esa falta de control y como que no viven los hábitos y no viven la salud y no viven esa construcción de una manera agradable, pacífica, armónica, amorosa conmigo, amorosa con los otros, sino lo viven con tensión. Los médicos hemos aprendido a hacer que a alguien a los 50 años le diagnostiquen diabetes y lo llevamos hasta los 83 con diabetes y amputado, pero lo vemos como un gran logro porque estoy haciendo que vivas más. Y yo creo que longevidad no es ser anciano por más años, sino es aprender a ser joven por más años. Y joven depende incluso también de aprender a disfrutar los hábitos, de aprender a disfrutar, incorporar la salud en mi vida, de aprender a incorporar la conciencia. Yo lo he dicho muchas veces que a mí me gusta comer helado. Sí, o sea, lo he dicho muchas veces y mucha gente piensa... ¿A quién le gusta comer helado? ¿A quién? Al que no, voy a orar por ustedes esta noche. Yo escribí El Milagro Metabólico y hay gente que me critica terriblemente diciendo que es que ese es mi planteamiento único hacia la salud y que uno tiene que volverse un extremista. No, eso es lo que tienes que hacer si tienes un problema metabólico, es que hacer eso fue lo que te trajo. Para devolverte tienes que, es como si yo me devuelvo ahorita a caminar por allá, me devuelvo por donde vine. Pero el helado vive dentro de una buena alimentación perfectamente, no todos los días. El chicharrón vive dentro de una buena alimentación, además si el chicharrón se hace al horno en su propia grasa, pero claro. Claro. El que vive en exceso de restricciones no es tan saludable. El que vive en exceso de restricción de sueño, porque es que yo tengo que dormir 8 horas, y entonces se dio cuenta que ya eran las 10:05, y entonces ya se me dañó el sueño, o está con el reloj que le faltaron 35 calorías para cumplir las 500 que tenía que quemar, y tiene que estar como en este estrés y en esto. De eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de entender la base, de entender que si yo tengo un problema, pues sí, ahí sí tengo que aplicarle unos correctivos. Pero definitivamente Benjamin Franklin, que fue presidente de Estados Unidos, el del billete de $100, él era médico. Y él dice, hay personas que viven a los 75, pero mueren a los 25. Y eso es muy cierto. Yo creo, Carlos, hay un mensaje profundo en lo que estás diciendo y es que sin amor propio, sin amor por el propio cuerpo, no puede haber salud. Yo tengo un tatuaje aquí marcado de un poeta caribeño que ganó el Premio Nobel de Literatura, Derek Walcott, que dice, haz de tu vida un festín. Que lo quiera buscar ahora lo buscan en Google, se llama El amor después del amor, y en el fondo es eso, una celebración del amor propio. Nosotros nos tenemos que querer a nosotros mismos de alguna manera, y lo que dice el libro es una forma de vivir. Esto no es una penitencia, es básicamente aprender a vivir de otra manera, buscando esas dos cosas que son la misma, la salud y el bienestar. Ese es el mensaje fundamental. Yo creo que sí. Yo creo que fueron los clásicos que descubrieron hace mucho tiempo de que toda virtud en exceso es un vicio. Y que en el fondo, en el libro se dice, comerse un helado está bien,
Tomarse una copa de vino no solamente está bien, nos puede hacer más saludables. El café, que también nos hace abrir los ojos y nos despierta un poco ante el mundo, y que su aroma nos alegra la vida, también está bien. Por eso decía Alba al comienzo que hay algo de hedonismo en el libro Carlos que me gusta. Este es un libro que nos invita a eso, a saber vivir colectivamente. En el libro también hay una celebración de la familia de Carlos que nos acompañan aquí. Aquí está la Mona y Lorenzo o Luciano. 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 Hola Luciano. Está ahí. El perro Maui también es protagonista del libro. La última pregunta, Carlos, que ya nos están haciendo señas. ¿Maui también ayuna o no? Cuando se porta mal. Cuando se le come los juguetes a Luciano, le digo, pues hoy ayuna. Y no me siento mal porque es terapéutico. Yo quiero que le demos un aplauso a Carlos por la labor que ha hecho por enseñarnos a vivir mejor, enseñarnos a disfrutar la vida, enseñarnos a ser más saludables. Y recuerden todos que no solo de pan vive el hombre, hay alimento espiritual por esta frase, toda esta feria del libro y las historias, la literatura, la poesía. Todo lo que nos permite vivir mejor también está disponible. Un abrazo fuerte a todos de todo corazón y muchas gracias por la compañía. Yo quiero un segundo, regáñenme por favor, pero yo ante todo me gusta vivir en la gratitud. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por venir hasta acá hoy un domingo. Quiero dar las gracias a Alejandro por haberme acompañado. Para mí que él haya venido significa muchísimo. Quiero dar las gracias a la editorial por todo el apoyo que me ha dado en este tiempo, especialmente a ti. ¿Sí? Mariana es la directora editorial de Planeta y gracias a Mariana y gracias a Caro, todo esto ha sido posible, especialmente en los últimos 2 libros. Quiero dar las gracias a Pacho. Pacho, levanta la mano. Pacho ha sido el editor de los 3 libros. Con él hemos tenido todas las sesiones, discusiones, ampliaciones. Me llama y me dice, no, Doc, explícame esto mejor. Esto no lo entiende nadie. Entonces me lo devuelve y me toca volvérselo a mandar. Y a su hija Anto por prestarme a tu papá todo el tiempo que me lo has prestado, porque realmente ha sido muy valioso para mí. Quiero dar las gracias a mis amigos. A Pipe y a Dani. Pipe y Dani levanten la mano. Con Pipe y Dani hacemos todo el contenido que ustedes ven en YouTube. Con ellos. Y claramente a mi papá. Mi mamá no alcanzó a llegar, a mi papá. A mi familia. A mi hijo Luciano, que está aquí. La última vez estuvo aquí, que tenía 1 año y caminaba por acá. Y a ti. Así ya la hayan oído, yo nunca me cansaré de repetir esta historia, nunca. Y espero siempre poderla seguir contando. Y es cuando Michelle Obama era la primera dama de la nación, un día estaba con su amiga en el carro y pasaron por un sitio y su amiga le dijo, mira, allá está tu exnovio, el dueño del restaurante de la pizza. Y le dijo, imagínate tú, si te hubieras casado con él, habrías sido la esposa del pizzero. Y ella le dijo, si yo me hubiera casado con él, él habría sido el presidente de Estados Unidos. Y por eso a ti, a mi esposa y a mi hijo, para mí lo más importante de vivir esto, de vivir la salud, es vivirla desde el amor, desde la coherencia, desde el hogar y enseñarlo desde ahí.
porque lo que hacemos y esta visión que tenemos de querer compartir y enseñar, lo hacemos con todo el amor y con toda la convicción del mundo, y por eso siempre lo vivimos en familia, y por eso a ti gracias, amor, siempre por darme tanta coherencia y por ser mi polvo a tierra. Y a ustedes, gracias, gracias, gracias. La fuerza del amor, la fuerza del amor. Muchas gracias, muchas gracias.